Buenas tardes. Disculparme un poquito porque me desubiqué, me dijeron que quedaba un exponente todavía, primero que yo, y como tengo al frente la responsabilidad del Congreso nuestro, crucé para venir acá. Nada, muchísimas gracias al doctor Fausto Walden, sobre todo por la invitación y el apoyo que nos has dado también con el Congreso nuestro, así como al Comité Científico y a todos ustedes que van a tener la paciencia de escucharme por unos cuantos minutos. Vamos a hablar de prótesis valvulares. Realmente no nos vamos a adentrar mucho en definiciones complejas. Sencillamente vamos a hacer lo que nos solicitamos, de que habláramos sobre la prótesis, sus ventajas, desventajas y selección. Por eso verán que quedarán algunas cosas, porque si nos adentramos mucho, 20 minutos no va a ser suficiente para esto. Las prótesis valvulares, todos sabemos que la anatomía del corazón tiene 6 válvulas, de las cuales 4 son las más importantes, que son la válvula aórtica, la válvula mitral, la válvula pulmonar y la válvula tricupidea. Las válvulas aórticas tienen muchos años de antigüedad que se comenzaron a utilizar. ¿Qué hacemos con una válvula protésica? Sencillamente sustituimos una válvula nativa del corazón, la cual deja de funcionar de manera adecuada. A través de los años, estas prótesis, estos productos biomédicos han ido evolucionando y vemos que desde el año 1923 ya se comenzaba a trabajar en los aspectos de las reparaciones valvulares y Kotler hizo una valvulotomía a una niña de 12 años en esa época, que fue el primer procedimiento que se registra en la historia a una válvula cardíaca. Ya luego aparecen otros autores que hacen cambios importantes de válvula, pero que no fueron tan exitosos hasta que apareció la fórmula mágica para poder realizar de manera adecuada un recambio valvular, que fue la invención de la máquina de circulación extracorpórea. Eso sucede alrededor del año 1952. Esta máquina lo que hace es que sustituye la función del corazón y del pulmón mientras vaciamos totalmente la sangre del corazón y procedemos a sustituir las válvulas cardíacas. Los primeros que realizaron estos tipos de cirugía exitosa, ya luego de la invención de esta máquina, fue Hunter, que hizo el primer cambio de una válvula aórtica en el año 1960, y Browner en Baltimore también colocó válvulas mecánicas en posición aórtica. Albert Stahl es el primero que cambia una válvula mitral y que en el año 1961 presenta una serie de cambios exitosos de válvulas mitrales. Las válvulas no son más que podríamos decir compuertas o dispositivos cardíacos que permiten el paso de la sangre y impide su retorno a la cavidad de donde sale la sangre para trasladarse a otra cavidad. Por ejemplo, la válvula mitral es la que se encarga que la sangre que pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo no retorne de nuevo. Estas válvulas que están en las diferentes posiciones, esa es su función. Un poquito de historia con relación a lo que son las válvulas. Ya dijimos que comenzó en la década de los 60 a que se hicieran reemplazos valvulares que fueran exitosos. Esas prótesis cardíacas han sufrido durante todo el transcurso de los años innumerables transformaciones y vamos a ver cómo válvulas que eran tan rústicas como esta, que fueron las primeras válvulas que se colocaron en la cavidad cardíaca, ya que la primera válvula que colocó Cottrell fue en la posición descendente de la válvula aórtica. Y eso sucedió porque no teníamos una máquina de circulación extracorpórea. Entonces ya las prótesis que se comienzan a colocar en el corazón, que primero fueron las mecánicas y en posición aórtica,
consistían en un sistema que era como una cajita, tenía un anillo a la cual se fijaba al corazón, y esta válvula y una bola de metal que subía y bajaba, permitía que la sangre pasara y luego cerraba el corazón. El sistema para que la válvula no pasara. Las prótesis cardíacas que usamos para hacer los reemplazos valvulares son de dos tipos fundamentalmente, que son las válvulas mecánicas y las válvulas biológicas. Las válvulas biológicas, las cuales se fabricaban de pericardio bovino o de válvulas de cerdo. Estas válvulas sufrieron muchas alteraciones, como bien decía antes, porque las primeras que se fabricaron se hacían de humanos que se ponían en glutardehído y se trataban de mantener. Esto, por ser la fuente proveniente, los humanos, hacía que la disposición de válvula fuese cada vez menor. Por esta razón accedimos a que, o acceden en ese entonces, para que las válvulas se fabriquen de pericardio. Las válvulas biológicas también, además de esto, que se usan hoy en día, son las válvulas que se traen del mismo ser humano que se va a operar, que son las válvulas, se llaman aloinjerto, y también de cadáveres que se llaman holoinjerto. La ventaja de las válvulas de pericardio bovino y de cerdo es que se pueden fabricar en gran número y se pueden almacenar. Los homoinjertos, a diferencia de esta, no son tan frecuentes, tiene que ser en lugares especializados donde exista bancos de tejido, por lo tanto no son válvulas que se usan con mucha frecuencia. Las válvulas o autoinjertos que se extraen de las mismas personas son las válvulas de la posición de la posición pulmonar, que sustituye a la válvula de la posición aórtica y que se usa muy frecuente en la técnica de Ross. Este procedimiento tiene una alta incidencia de reoperación. Es una cirugía complicada que dura mucho tiempo porque hay que colocar además una válvula en la pulmonar y es realizada por equipos quirúrgicos que se dedican a esto y que tienen mucha experiencia. Por otro lado, tenemos la válvula mecánica, que son válvulas fabricadas de metal, las más modernas, las más actualizadas, tienen una cobertura de carbono pirrolítico que cubre todo un núcleo de titanio. Las prótesis mecánicas han evolucionado mucho con el tiempo. Como hablábamos ahorita, cada día ustedes saben que la industria trata de conseguir válvulas que tengan mayor durabilidad, que usen menor carga de anticoagulantes, y esto ha hecho que se vayan desarrollando estos dispositivos. A la vez se hacen más sencillos y se optimizan más. Este es un ejemplo de cómo han evolucionado las válvulas mecánicas. La primera válvula que vemos aquí fue la primera válvula que se implantó, que fue necesario implantarla en la aorta descendente. Luego vemos cómo van evolucionando desde la jaula, con una jaula plástica, con una bola dentro, a un metal más especializado. Luego de hacerse la válvula aórtica, que fue la primera que se utilizó, se evolucionó a la válvula mitral, también en la jaula con la bola. Luego se sustituyó la bola por un disco que era flotante y luego este disco fue colocado en un pivot de metal. Hoy en día las válvulas que usamos son las válvulas bivalva, que tienen dos segmentos de metal y que abren hacia el centro. Con relación a las válvulas mecánicas, tu indicación, claro, como toda cirugía cardíaca y en cualquier sentido de la palabra quirúrgica, cuando operamos a alguien lo que buscamos es darle mejor condición de vida, o una persona que haya sido operado previamente por una prótesis mecánica, no tiene sentido colocarle una biológica.
pacientes con insuficiencia renal que están en hemodiálisis, que usan con frecuencia anticoagulantes, por lo tanto, preferimos la mecánica en ello. Aquellos pacientes que ya por cualquier factor de riesgo tromboembólico están usando anticoagulantes, pacientes menores de 70 años que tengan fracción de eyección baja, que hayan hecho embolias previas o que tengan algún estado de hipercoagulabilidad. También el uso de las válvulas mecánicas se aplica a aquellas personas que, aún con su edad, que es uno de los factores determinantes para la elección de la válvula, deciden colocarse una válvula mecánica, ya que ésta tiene mayor durabilidad que las válvulas biológicas. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de las ventajas y desventajas de las válvulas. Al principio de la década del 1960, prácticamente en la misma época en que se inició el desarrollo de las válvulas o prótesis mecánicas, surgió el gran interés por desarrollar tejidos biológicos con la integración de una válvula con características diferentes a la mecánica y que fuese más fisiológica, que además fuese menos trombogénica y que los pacientes perdieran esa necesidad de estarse anticoagulando con frecuencia. Ahí surgen las válvulas biológicas de interés para ser colocadas en los humanos y sustituir sus válvulas. Luego de la utilización de válvulas homólogas frescas, eso decíamos al inicio, que las primeras válvulas que se fabricaron tenían una durabilidad muy baja y por eso fueron abandonadas, que eran preservadas en antibióticos y conservadas con tratados de radiaciones. Estas válvulas tenían una durabilidad muy baja, se fibrosaban con mucha facilidad y por eso aproximadamente tenía unos 3 a 5 años de vida. Esos son dos ejemplos de válvulas biológicas. ¿Qué vamos a ver? Importante. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos cuando elegimos una válvula biológica? Esto es extraído de la guía de válvula de la Sociedad Americana del Corazón para el año 2020, que siguen siendo prácticamente la misma que ya conocíamos. Las ventajas de una válvula protésica mecánica es que tiene mayor durabilidad, generalmente es más útil para colocarla en pacientes jóvenes por esa durabilidad. Esta válvula, además de su durabilidad, nos ofrece la ventaja de que una válvula mecánica nos va a librar de una reintervención. Las válvulas biológicas, por el contrario, tienen las ventajas de que no necesitan ser anticoaguladas. A diferencia de las ventajas que tiene, las desventajas de la válvula mecánica es que necesita una anticoagulación. Entonces, los pacientes van a tener que sujetarse de por vida a tomar un medicamento que es anticoagulante y además de tener un seguimiento cercano para la anticoagulación. La desventaja de la prótesis biológica es su problema estructural, o sea, las válvulas biológicas se dañan más pronto, se pueden calcificar, se pueden romper las valvas, y esta es una desventaja frente a las válvulas mecánicas. Tienen aproximadamente una vida de 10 a 15 años y una alta probabilidad de reintervención en los pacientes. El estadiaje que tenemos ahora mismo para elegir un paciente que requiere de una sustitución de una válvula protésica, de una válvula autóloga por una válvula protésica, están determinados por estadiajes. Los estadiajes A, B, y C y D, de los cuales nosotros tomamos en cuenta para hacer la sustitución a los pacientes que se encasillan dentro de la clasificación C y D, que son pacientes que tienen insuficiencia o estenosis severa, que están asintomáticos, los de la C, y los de la D, pacientes que además de estos son sintomáticos. Al momento de seleccionar una prótesis tenemos que tomar en cuenta todo lo que acabamos de decir. La selección es un poco más difícil de lo que uno entiende porque se envuelven
muchas condiciones para elegir, sobre todo en países como nosotros, que son de bajas condiciones económicas y que tenemos personas que no pueden hacer un seguimiento adecuado con una prótesis mecánica. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos a discutir con el paciente y su familiar cuál es la prótesis que más le conviene de acuerdo a su condición socioeconómica. Tomamos muy en cuenta lo que dicen las guías de las diferentes sociedades, sobre todo las sociedades internacionales, que nos hablan de que una prótesis biológica, tanto la sociedad americana como la sociedad europea, recomienda para un paciente menor de 60 años se coloque una prótesis una prótesis mecánica. Paciente por encima de 65 años para la europea y de 70 años para la americana, se recomienda una prótesis, es al contrario, de 65 hacia abajo una prótesis mecánica y por encima de 65 a 70 años, de acuerdo a la sociedad que lo recomiende, una prótesis biológica. Entre los 60 a los 70 años ya se discute y se puede usar cualquiera de las dos prótesis. Decimos que la sociedad, el nivel socioeconómico del paciente, ya que hay pacientes que por su condición no pueden ser anticoagulados, por el lugar donde viven, por la condición que tienen, y se prefiere una válvula biológica. El sexo y la edad de los pacientes, por ejemplo, mujeres en etapa reproductiva, que son jóvenes, se recomienda la colocación de una válvula biológica, aunque sea un paciente que por su edad conlleve una válvula mecánica, además de la utilización de las recomendaciones del cirujano. Este es un algoritmo para los pacientes que tienen por encima de 65, 70 años. En resumen, lo que nos quiere decir es que si tenemos un paciente que tiene 65, 70 años, que ya por cualquier condición debe usar anticoagulantes, entonces lo mejor es colocarle una prótesis mecánica porque nunca más va a necesitar, desde ese punto de vista, una reintervención. Esto también es un poquito, que vamos a hablar ahí de lo que son la anticoagulación con las nuevas guías, porque en las prótesis biológicas se recomienda 3 meses de anticoagulante después del postquirúrgico y con anticoagulantes antagonistas de la vitamina K. Ya hoy las nuevas guías nos dicen que además de esto no es necesario, sino que podemos usar anticoagulante no dependiente de la vitamina K. La mortalidad, se hizo un estudio para el año 2017 y para el año 2020, uno en Suecia y otro en California, donde se habló que desde el año 1996 al año 2013 aumentó significativamente la necesidad o la preferencia por los pacientes de usar válvulas biológicas de un 11.5% en la posición aórtica a 51.6% en la posición a colocación de válvulas y en la posición mitral de 16.8 a 53.7. Esto al final nos muestra esta imagen que tenemos que a los 15 años ya la mortalidad aumenta en la prótesis biológica de manera significativa y esto se debe a que los pacientes deben ser sometidos a reintervención. Pacientes que han sido ya operados, cuando va a una reintervención, su probabilidad de muerte aumenta en más de un 8%. Aquí lo vemos también por edad, cómo se comportaron la probabilidad de muerte en válvulas biológicas. En pacientes jóvenes vemos que la diferencia no es tanta porque su misma condición de juventud nos permite hacer una reintervención con menos riesgo. La anticoagulación de las válvulas, bueno, ya tenemos el tiempo encima, pero sabemos que todas las válvulas que son mecánicas requieren anticoagulación, que van a requerir un INR que vaya de 1.5 hasta 2.5 en posición aórtica y de 2.5 a 3.5 en posición mitral. Los pacientes que tienen fibrilación auricular y que tienen también enfermedad biológica, enfermedad de válvulas, independientemente se pueden anticoagular y por eso preferimos poner válvula mecánica. Se han hecho estudios como este que tenemos aquí, el PROTAC
dependiente del factor 10, usando medicamentos como el apixaban, que es un anticoagulante no dependiente de la vitamina K, en una válvula específica, que fue la Onyx. Ese dio resultados positivos y favorables, pero que no han sido recomendados todavía. Para concluir, y rapidito, el seguimiento de los pacientes con prótesis es bastante importante, sobre todo los pacientes que tienen prótesis mecánica. Tenemos que cuidar de la anticoagulación y las complicaciones que tiene, como las hemorragias. Las válvulas mecánicas tienen mayor predisposición a hacer trombosis. Tenemos entonces que vigilar que estos pacientes no nos hagan eventos cerebrovasculares y de otro tipo de embolismo. Y muy importante, las infecciones, sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen prótesis mecánica. La endocarditis es fatal y esos pacientes en su mayoría terminan con un recambio valvular que ya sería secundario porque tienen una prótesis mecánica prueba. Los pacientes que tienen prótesis valvulares después de 6 a 8 semanas, con las indicaciones y la vigilancia del médico, tanto el cirujano cardiovascular de inicio como luego su cardiólogo, pueden tener una vida totalmente normal. Los que están anticoagulados, con las recomendaciones que todos conocemos para los pacientes que tienen anticoagulación, de no hacer actividades en las cuales tengan riesgo de recibir traumas, heridas, etc. Muchas gracias. Y es importante para todos nosotros que somos doctores y que bregamos con el corazón, trabajamos con el corazón, debemos comprender los dos tipos de corazones. Gracias.